En un rincón del mundo donde el tiempo parece avanzar a dos ritmos, el de la tradición y el de la transformación, existe un lugar donde la historia no solo se recuerda, se siente. En esta tierra marcada por siglos de desafíos, las personas viven con una conexión profunda con la tierra, la familia y la cultura. Esa es el alma de Vietnam. Bahía de Ha Long. En el corazón del Golfo de Tonkin, envuelta en leyendas ancestrales y bellezas naturales casi irreales, reposa la bahía de Ha Long, un santuario marino en el norte de Vietnam, donde el tiempo parece suspendido entre aguas esmeralda y picos de piedra caliza que emergen del mar como centinelas milenarios. Es un lugar que parece pertenecer a otra dimensión, un paisaje tan hipnotizante que desafía la lógica e invita al espíritu a la contemplación. La bahía de Ha Long cubre una superficie de más de 1.500 kilómetros cuadrados, con unas 2.000 islitas que se alzan del mar, cada una con formas y tamaños únicos. Estas formaciones rocosas, moldeadas a lo largo de millones de años por complejos procesos geológicos, crean un laberinto místico de piedra y agua. Vista desde arriba, la bahía se asemeja a un tapiz vivo, donde el azul del mar se entrelaza con el gris verdoso de las rocas y el verde vibrante de la vegetación tropical. Pero lo que hace a este lugar aún más fascinante no es solo su geología espectacular, es el velo de mitos que la envuelve. La leyenda cuenta que la bahía de Ha Long nació de una batalla divina. Cuando invasores extranjeros amenazaron Vietnam, los dioses enviaron un dragón y a sus crías para proteger al pueblo. Los dragones escupieron joyas y jade al mar, que se transformaron en las islas e islitas de la bahía, formando un muro natural contra los invasores. El nombre Ha Long, que significa dragón descendente, lleva esa memoria mística en cada sílaba. Hoy, al navegar entre los canales tranquilos de la bahía, es fácil entender por qué los antiguos creían que fuerzas sobrenaturales dieron forma a este lugar. La niebla que se posa sobre el agua en las mañanas de invierno otorga al paisaje un aura etérea, donde cada curva revela un nuevo misterio, una nueva cueva oculta o una aldea flotante que desafía al tiempo. En contraste con el aislamiento de las formaciones rocosas, la vida humana florece de forma sutil y resiliente. Las aldeas flotantes de la bahía de Ha Long son testimonio de la adaptabilidad humana frente a un entorno desafiante. Las casas, construidas sobre plataformas de madera y barriles, se mecen suavemente con el movimiento de las mareas. Ciudad antigua de Hoi Na. Un lugar donde el tiempo se ralentiza y los colores suaves de los faroles se mezclan con los recuerdos de un pasado comercial vibrante. Hoi An fue, entre los siglos XV y XIX, uno de los puertos comerciales más importantes del sudeste asiático. Navegantes japoneses, comerciantes chinos y mercaderes europeos llegaban aquí en busca de seda, cerámica, madera y tejidos. El resultado de esta fusión de culturas es visible aún hoy en la arquitectura única de la ciudad, una simbiosis armoniosa de elementos orientales y occidentales. Las fachadas de las casas, pintadas en tonos ocre, con tejados curvos y ventanas de madera tallada, guardan historias de encuentros y negociaciones, de matrimonios entre culturas, de intercambios lingüísticos y espirituales. Las calles están adornadas con faroles de seda que brillan al atardecer, como si conservaran la luz de antiguos pactos sellados bajo la luna. La ciudad late con suavidad, como un corazón tranquilo. Por la mañana, el aroma del café vietnamita y del pan recién hecho se esparce por los callejones. Al mediodía, el sol cae sobre los antiguos tejados, revelando la textura del tiempo en sus paredes. Y por la noche, cuando los faroles se encienden y el río refleja las luces en una danza hipnótica, Hoi An se transforma en un sueño vívido, suspendido entre el presente y el pasado.
Uno de los mayores símbolos de esta fusión cultural es el puente japonés, construido en el siglo XVI. Pequeño en tamaño, pero monumental en significado, este puente cubierto une no solo dos orillas, sino también dos mundos. Decorado con esculturas de monos y perros, representando los años de inicio y finalización de la obra, el puente es una metáfora viva de la coexistencia entre pueblos, creencias y estilos. Otro tesoro de Hoi An son sus templos y salones comunitarios. Dedicados a dioses, ancestros y figuras históricas, estos espacios sagrados revelan el profundo respeto del pueblo vietnamita por sus raíces y tradiciones. El Salón Phuc Kien, con su altar ornamentado e inciensos en espiral, es uno de los más impresionantes. Ninh Binh. Conocida como la Bahía de Ha Long terrestre, Ninh Binh ofrece un paisaje similar al de Ha Long, pero con un detalle fundamental. Las islitas de piedra caliza no emergen del mar, sino de llanuras inundadas, formando un escenario casi onírico. Los picos verdes se elevan majestuosos entre aguas tranquilas, reflejándose como espejos en el espejo de un mundo que resiste al tiempo. La primera parada, inevitablemente, es Tam Coc, cuyas aguas serpentean suavemente entre las montañas. Remar por Tam Coc es como deslizarse dentro de una pintura viva. Mujeres locales, con sombreros cónicos, conducen las pequeñas embarcaciones con los pies, una habilidad transmitida de generación en generación. Ellas nos guían por cuevas oscuras, túneles naturales de piedra, hasta que la luz del sol vuelve a irrumpir entre los valles. Un ciclo de sombra y revelación que se repite como la propia vida. Tam Coc significa 3 cuevas, y cada una de ellas guarda un secreto esculpido por el agua y el tiempo. La oscuridad de las cuevas no provoca miedo, sino contemplación. El sonido del remo, el goteo de las estalactitas y el suave vaivén de la barca crean una banda sonora natural que calma el espíritu. Es como si todo el mundo se redujera a ese instante de silencio y fluidez. No muy lejos de allí, se alzan los templos de Hoa Lu, antigua capital de Vietnam durante el siglo X. Entre murallas de piedra y puertas ornamentadas, reposa la memoria de reyes y batallas. La arquitectura de los templos combina simplicidad y reverencia, como si cada piedra conociera su papel en la preservación de la identidad nacional. Los altares están cubiertos de flores y ofrendas, en un tributo continuo al linaje que moldeó la historia del país. Pasear por Hoa Lu es entrar en contacto con las raíces profundas de Vietnam. Es escuchar, incluso en el silencio, los ecos de una civilización que enfrentó invasiones, celebró victorias y construyó su destino entre ríos y montañas. Y al mirar hacia el horizonte, donde los campos de arroz se funden con el cielo, se comprende el espíritu resiliente de este pueblo. Cataratas de Ban Geoc. Como velos de seda lanzados sobre un altar de piedra, sus aguas caen en múltiples niveles, creando uno de los paisajes más impresionantes y místicos de todo el sudeste asiático. Las aguas del río Quezon se precipitan desde una altura de 30 metros, divididas en capas que danzan entre rocas calizas cubiertas de vegetación exuberante. A lo lejos, el sonido de la caída es como un canto profundo que resuena por las montañas como una oración sin palabras. El escenario es tan hipnotizante que parece sacado de una pintura tradicional oriental. Las montañas kársticas forman un anfiteatro natural alrededor de las cascadas, creando un santuario donde la naturaleza es a la vez salvaje y sagrada. Durante la estación lluviosa, el volumen de agua aumenta y la fuerza de la cascada impresiona incluso a los viajeros más experimentados. Ya en la estación seca, Ban Geoc revela sus formas con más delicadeza, como si susurrara historias ancestrales.
Pero no es solo la belleza física lo que hace de Ban Geok un lugar especial. También es el alma del sitio, un alma moldeada por siglos de convivencia entre la naturaleza y la humanidad. En las orillas del río, pequeñas aldeas de las etnias Tai y Nung viven en armonía con el entorno. Las casas de paja y madera, los búfalos pastando, los campos de arroz verde intenso, todo aquí compone un paisaje vivo y palpitante. Los habitantes locales no ven la cascada como un simple atractivo turístico. Para ellos, Ban Geok es una entidad viva. Hay leyendas que dicen que las aguas están protegidas por antiguos espíritus, que cada niebla que asciende de la caída es una bendición, que el arco iris que aparece con frecuencia al mediodía no es solo un fenómeno natural, sino una señal de que los antepasados observan con alegría. Al visitar el lugar, es posible embarcarse en balsas de bambú que se acercan con cuidado a las caídas. Los guías locales, con una sonrisa serena, conducen a los visitantes entre la espuma y la niebla, señalando las formas misteriosas en las rocas, los puntos de energía, los lugares donde se realizan ceremonias tradicionales. Es una experiencia que trasciende el turismo. Es una inmersión en lo sagrado. Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. En medio de la vasta vegetación del centro norte de Vietnam, donde la naturaleza aún se impone con una fuerza primitiva, se alza el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, un tapiz vivo de selvas tropicales, montañas de piedra caliza y un sistema de cuevas tan antiguo como el tiempo. Este santuario natural, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es una de las últimas fronteras salvajes del planeta, un lugar donde el silencio de la tierra resuena entre estalactitas milenarias y ríos subterráneos que serpentean por las entrañas del mundo. Phong Nha-Ke Bang no es solo un paisaje, es un testimonio geológico de la historia de la Tierra que se remonta a más de 400 millones de años. Una de las regiones kársticas más antiguas de Asia, donde los caprichos del tiempo, del agua y de la roca han esculpido formas y profundidades que desafían la imaginación humana. Lo que vemos hoy es el resultado de una danza geológica continua, lenta e implacable. La primera impresión al adentrarse en este parque es de reverencia. Las montañas se alzan como guardianas de secretos ocultos, cubiertas por una vegetación exuberante que parece esconder mucho más de lo que revela. El aire es denso y húmedo, cargado con el perfume de la selva intacta. Los sonidos de la selva, el llamado distante de un gibón, el crujido de hojas bajo los pies de un animal invisible, componen una sinfonía natural que acompaña cada paso. Pero es bajo la superficie donde Phong Nha-Ke Bang revela sus mayores misterios. Aquí, el mundo subterráneo domina. Con más de 300 cuevas conocidas, muchas aún inexploradas, este parque guarda lo que muchos llaman la catedral de la espeleología. La más famosa de ellas es la cueva Son Dung, la mayor cueva del planeta en volumen, descubierta recién en el año 2009 por exploradores locales y posteriormente cartografiada por científicos británicos. Son Dung es un universo propio. Su interior alberga bosques internos, ríos, playas de arena fina y columnas de piedra caliza que alcanzan decenas de metros de altura. En ciertos tramos, la cueva es tan vasta que podría albergar con holgura un rascacielos de 40 plantas. La entrada de luz por grietas en el techo permite que la vida prospere en su interior, creando ecosistemas únicos e incomunicados con el mundo exterior durante millones de años. Isla de Phu Quoc. Al sur de Vietnam, bañada por las aguas cálidas y cristalinas del Golfo de Tailandia, reposa una isla de belleza casi mítica. Su nombre es Phu Quoc. La llegada a la isla está marcada por un cambio casi inmediato de ritmo. El tiempo parece ralentizarse. El aire salado se mezcla con el perfume dulce de las frutas tropicales, mientras las palmeras se balancean suavemente
bajo la brisa constante. La visión del mar turquesa abriéndose en el horizonte es una invitación a abandonar las prisas del mundo moderno. Aquí, todo invita al sosiego, a la contemplación, al reencuentro con lo esencial. Phu Quoc es la isla más grande de Vietnam, con poco más de 570 kilómetros cuadrados. Su paisaje es una combinación armoniosa de playas de arena blanca, densas selvas tropicales, suaves montañas y aldeas que mantienen viva la tradición pesquera. A pesar de su crecimiento como destino turístico, la isla aún conserva rincones vírgenes, donde la naturaleza reina con absoluta libertad. En el corazón de la isla se encuentra el Parque Nacional de Phu Quoc, una vasta área protegida que cubre más de la mitad de su territorio. Allí, los senderos serpentean entre árboles centenarios, arroyos cristalinos y una biodiversidad impresionante. Monos, nutrias, aves raras y mariposas multicolores conviven en este santuario que resuena con sonidos primitivos y silencios profundos. Las playas son un capítulo aparte. Long Beach, la más famosa, se extiende por casi 20 kilómetros de arena dorada y mar tranquilo, ideal para baños prolongados bajo el sol tropical. Sao Beach, en el sur, es conocida por su arena blanca como la nieve y sus aguas azul verdosas que parecen sacadas de una postal. Ong Lang, Kem, Bung Bau. Cada playa tiene su encanto, su personalidad, su ritmo. Pero no son solo los paisajes los que definen a Phu Quoc. La isla también es famosa por su producción artesanal de salsa de pescado, el célebre Nuoc Mam. Elaborado a partir de técnicas ancestrales de fermentación, este condimento es considerado uno de los mejores del mundo, exportado a numerosos países y fundamental en la cocina vietnamita. Visitar una fábrica de Nuoc Mam es sumergirse en una tradición centenaria. Delta del río Mekong. El Mekong nace en los glaciares del Himalaya y recorre más de 4.000 kilómetros, atravesando 6 países antes de desembocar en el mar del sur de China. Al llegar a Vietnam, el gigante se divide en 9 ramificaciones principales que los locales llaman los 9 dragones. Cada uno de estos brazos transporta sedimentos, nutrientes e historias que se entrelazan en las llanuras inundadas, formando el corazón agrícola del país. La vida en el delta es inseparable del agua. Las casas se construyen sobre pilotes, los mercados funcionan en barcos, las escuelas flotan entre los canales, e incluso los templos parecen descansar sobre la superficie líquida. Es una geografía única, donde la tierra no es fija, sino transitoria, moldeada constantemente por las corrientes, las lluvias y el trabajo incansable del pueblo. El amanecer en el delta del Mekong es un espectáculo silencioso. A medida que el sol aparece en el horizonte, los barcos comienzan a surcar las aguas tranquilas, cargando frutas, verduras, arroz, flores y sonrisas. Los mercados flotantes cobran vida. El más famoso de ellos, el mercado de Cai Rang, es una coreografía frenética y colorida de embarcaciones que intercambian mercancías con agilidad y alegría. Los gritos de los vendedores se mezclan con el ruido de los motores y el dulce aroma de la piña madura. La riqueza agrícola del delta es impresionante. Esta región, responsable de más de la mitad de la producción de arroz de Vietnam, es conocida como el cuenco de arroz del país. La tierra es tan fértil que muchos campesinos cosechan hasta 3 veces al año. Además del arroz, se producen frutas tropicales exuberantes como el mangostán, el rambután, el durián y el longan, cada una con su sabor único y personalidad marcada. Pero el Mekong no solo da alimento, da vida, transporte, identidad. El río es una escuela, un templo, un hogar, y para quienes viven en sus orillas también es un calendario. Sus crecidas marcan las estaciones, determinan las cosechas y renuevan el suelo. Cada fase del Mekong es respetada y comprendida como parte de un ciclo mayor, donde el ser humano es solo uno de los elementos
Explorar el delta es maravillarse con la ingeniosidad de su gente. Redes de irrigación ancestrales, canales artificiales excavados manualmente, técnicas agrícolas transmitidas de generación en generación. Cada detalle revela la armonía entre el saber tradicional y la naturaleza. Los vietnamitas que habitan aquí poseen una conexión espiritual con el río, una relación de cuidado, reverencia y adaptación. Trang Na. El primer contacto con Trang An ocurre sobre el agua. Embarcaciones tradicionales, conducidas por remeras locales, serpentean por los ríos estrechos que cruzan el valle. El sonido de los remos tocando suavemente la superficie es casi meditativo. Las cavernas se abren ante los ojos como portales a otras dimensiones. Algunas son tan bajas que es necesario agachar la cabeza, casi en señal de reverencia, para atravesarlas. Estas grutas, esculpidas por el tiempo y el agua, revelan estalactitas y estalagmitas con formas impresionantes. Cada cueva posee un nombre, una leyenda, una historia transmitida a lo largo de las generaciones. La cueva Sang, la cueva Toi, la cueva Nau Ruou. Cada una ofrece una experiencia sensorial diferente, una atmósfera mística, una invitación a la contemplación silenciosa. Pero Trang An no solo se compone de bellezas naturales, su valor cultural es profundo. Antiguas ruinas y templos salpican el paisaje como testigos de una historia rica y compleja. El templo Trin, el templo Tran y la pagoda Bai Din son lugares de peregrinación que mezclan el budismo con elementos del confucianismo y el taoísmo. Son espacios de introspección, donde el tiempo parece detenerse y el espíritu se eleva. A pocos kilómetros de allí se encuentra la antigua capital Hoa Lu, que fue el centro del poder vietnamita durante los siglos X y XI. Restos arqueológicos revelan murallas, palacios y santuarios que marcaron la consolidación del país. Visitar Hoa Lu es caminar entre las memorias de las dinastías Dinh y Le, absorbiendo los ecos de batallas, alianzas y devociones ancestrales. La biodiversidad del complejo Trang An es igualmente notable. Con una superficie protegida de más de 6.000 hectáreas, el lugar alberga cientos de especies de plantas, aves, reptiles y mamíferos. Entre las montañas hay valles ocultos donde la naturaleza florece en silencio. La preservación de este ecosistema es una prioridad para el gobierno vietnamita y para las comunidades locales, que comprenden la importancia vital de este equilibrio. El ecoturismo desempeña un papel esencial en Trang An. Las visitas se realizan de forma controlada, respetando los ciclos naturales y la espiritualidad del lugar. No hay motores, no hay prisa. Los visitantes son invitados a entrar en otro ritmo, más lento, más atento, más sensible. Todo en Trang An invita a la escucha de la naturaleza del pasado de uno mismo. Puente Dorado, Golden Bridge. Erigido entre las nubes de la cordillera Ba Na, en el centro de Vietnam, el Puente Dorado, o Golden Bridge, no es solo una estructura arquitectónica, es una obra de arte suspendida en el cielo. Con sus manos gigantes esculpidas en piedra, sosteniendo delicadamente el tramo dorado, el puente se ha convertido en un símbolo del Vietnam moderno, donde la tradición, la innovación y la naturaleza se unen en perfecta armonía. Ubicada a unos 1.400 metros de altitud, en las colinas de Ba Na, cerca de la ciudad de Da Nang, el Puente Dorado fue inaugurado en junio de 2018. Desde entonces, se ha convertido en un icono instantáneo, atrayendo a visitantes de todo el mundo, no solo por su sorprendente estética, sino también por la experiencia sensorial que ofrece. Caminar literalmente entre las nubes, en medio de selvas tropicales y un horizonte que parece infinito. El primer impacto es visual. Desde lejos el puente parece flotar entre las montañas,
El metal dorado de su pasarela contrasta suavemente con el verde intenso de la vegetación y el azul cambiante del cielo. Las manos colosales que lo sostienen emergen de la montaña como ruinas de una civilización olvidada, creando una narrativa casi mítica, como si dioses antiguos hubieran decidido ofrecer un paso a los mortales. Con 150 metros de longitud y 12,8 metros de ancho, el puente fue concebido como parte del Sun World Baa Hills, un complejo turístico que combina jardines franceses, castillos de inspiración europea, pueblos medievales estilizados y atracciones modernas. Pero el puente, con su simplicidad y fuerza simbólica, pronto se destacó como la estrella indiscutible del lugar. El proyecto fue desarrollado por el estudio Tay Landscape Architecture, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, que buscó crear un vínculo entre la grandeza de la naturaleza y la imaginación humana. Las manos gigantes, hechas de acero, fibra de vidrio y hormigón, fueron intencionalmente construidas con una apariencia envejecida, como si hubieran estado allí durante siglos. Esta estética conecta pasado y presente, naturaleza y arte. El efecto es poderoso. Al caminar por el puente, el visitante se siente envuelto en un sueño. El aire fresco de la montaña sopla suavemente, trayendo aromas de pinos y musgos. El sonido es sutil, el canto de los pájaros, el susurro del viento, el clic distante de una cámara. A cada paso, el mundo moderno parece disolverse, dando paso a la contemplación pura. Montañas de mármol. Alzándose como monumentos naturales junto al mar, en el corazón del centro de Vietnam, las montañas de mármol, o Ngu Han Son, como se las conoce en vietnamita, conforman uno de los paisajes más espirituales y misteriosos del país. Ubicadas a pocos kilómetros al sur de la ciudad costera de Da Nang, estas 5 colinas de piedra caliza y mármol guardan siglos de historia, fe y belleza. Cada una representa uno de los 5 elementos de la filosofía oriental: metal, madera, agua, fuego y tierra. Y juntas forman un microcosmos donde naturaleza, religión y tradición se entrelazan en profunda armonía. Desde tiempos antiguos, las montañas de mármol han sido fuente de inspiración para monjes, poetas, artesanos y viajeros. Su apariencia dramática, con acantilados escarpados cubiertos de vegetación, cuevas ocultas y templos construidos en puntos casi inaccesibles, invita a la contemplación y al misterio. Son montañas que hablan en voz baja, pero tocan el alma. La más visitada de las 5 montañas es Tuy Son, la montaña del agua. Con sus 3 picos principales, alberga una serie de pagodas antiguas, santuarios budistas, cuevas esculpidas naturalmente y escaleras sinuosas que revelan vistas panorámicas del mar de China meridional y de las llanuras circundantes. Subir sus peldaños es también ascender en el tiempo, caminando entre eras y leyendas. Nada más entrar, la pagoda Ling Ung se impone con su arquitectura tradicional y atmósfera serena. Monjes vestidos con túnicas anaranjadas caminan en silencio, mientras los fieles encienden inciensos y hacen ofrendas. El aroma del sándalo flota en el aire, mezclándose con el sonido de campanas que resuenan suavemente por la montaña. Es un lugar de oración, meditación y encuentro con lo sagrado. Más adelante, se descubre la cueva Huyen Kong, uno de los puntos más destacados de Tuy Son. Iluminada naturalmente por aberturas en el techo, la cueva alberga altares budistas y estatuas de piedra milenarias. La luz que penetra entre las rocas crea una atmósfera mística, con haces dorados que tocan el suelo como bendiciones silenciosas. Durante la Guerra de Vietnam, este lugar sirvió como hospital y refugio para los combatientes, convirtiéndose también en símbolo de resistencia. Phan Xiphan.
En el extremo norte de Vietnam, donde el cielo toca las montañas y las nubes bailan sobre valles esmeralda, se alza el techo de Indochina, el monte Phan Xipan. Con sus imponentes 3.047 metros de altitud, el Phan Xipan no es solo la montaña más alta de Vietnam, es un símbolo de conquista, espiritualidad y conexión con la naturaleza. Un lugar donde el cuerpo se desafía, el espíritu se eleva y el alma encuentra silencio. Ubicado en la cordillera de Hoang Lien Son, cerca de la encantadora ciudad de Sapa, el monte Phan Xipan conserva una belleza cruda y majestuosa. Las laderas están cubiertas por selvas tropicales, bambusales, campos de cardamomo y orquídeas silvestres. En las altitudes más elevadas, el clima se transforma, niebla, vientos cortantes y a veces nieve. Una diversidad de paisajes que cambia a cada paso, a cada metro de ascenso. Durante siglos, los pueblos indígenas de la región, como los Hmong, Dao y Yai, han reverenciado la montaña como morada de los dioses. Sus leyendas hablan de gigantes, espíritus y héroes que caminaron por esos senderos antes de convertirse en mito. Para ellos, el Phan Xipan no es solo una formación geológica, es un ser vivo que respira, observa y guía. Durante mucho tiempo, escalar el Phan Xipan era una hazaña reservada para pocos. La caminata hasta la cima podía durar 2 o 3 días, exigiendo preparación física, resistencia mental y espíritu aventurero. Guías locales llevaban a los más valientes por senderos desafiantes, acampando en claros remotos, enfrentando el frío, la humedad y la altitud. Era una peregrinación. Hoy, gracias a la construcción de un moderno sistema de teleférico, el Phan Xipan Legend, es posible alcanzar la cima en cuestión de minutos. El trayecto, que cruza profundos valles, montañas cubiertas de niebla y selvas densas, es en sí mismo una experiencia inolvidable. Suspendido entre el cielo y la tierra, el visitante tiene la sensación de estar flotando sobre un mundo ancestral. Al llegar a la estación final, una escalinata lleva hasta el punto más alto de Indochina. El aire es enrarecido, el silencio es profundo. Y entonces, la vista se revela. Un horizonte infinito de picos ondulantes, mares de nubes y, en días despejados, destellos de la frontera con China. Es un momento de reverencia, donde el tiempo parece disolverse. Isla de Cat Ba. Imagina un lugar donde montañas de caliza emergen de aguas verde esmeralda como esculturas esculpidas por el tiempo. Ubicada en la costa noreste del país, Cat Ba es la isla más grande del archipiélago homónimo, formado por más de 360 islitas que parecen flotar como fantasmas sobre el mar del sur de China. Pero Cat Ba es más que un destino de belleza deslumbrante. Es un retrato vivo de la lucha entre la preservación ambiental, el desarrollo turístico y la supervivencia cultural. Con una superficie total de aproximadamente 285 kilómetros cuadrados, la isla es un mosaico de ecosistemas. Selvas tropicales cubren más de la mitad de su territorio, albergando cientos de especies de plantas y animales, muchos de ellos endémicos. Entre sus habitantes más ilustres se encuentra el langur de cabeza dorada, uno de los primates más raros del mundo, símbolo de la fragilidad y resiliencia de este santuario natural. El Parque Nacional de Cat Ba, creado en 1986, es el corazón palpitante de esta biodiversidad. Con senderos sinuosos que atraviesan cuevas, ríos y colinas, el parque invita al visitante a una travesía por paisajes casi míticos. A medida que se avanza por la densa vegetación, el sonido de las cigarras, el llamado de los pájaros y el crujido de las hojas crean una sinfonía salvaje, hipnótica. Pero Cat Ba no solo deslumbra por su tierra. Sus aguas, ricas en corales y vida marina, forman uno de los ecosistemas costeros más importantes de Vietnam. Es en su entorno marítimo donde se revela una de las facetas más curiosas de la isla, las aldeas flotantes.
Casas sencillas, construidas sobre bidones y plataformas, albergan comunidades pesqueras que desde hace generaciones viven en armonía con el mar, criando peces, cultivando ostras y navegando con sabiduría ancestral. Estas comunidades resisten al paso del tiempo, pero no sin desafíos. El crecimiento del turismo y las presiones económicas han amenazado su sostenibilidad. El turismo en Cat-Ba ha florecido en las últimas décadas. Lo que antes era un destino aislado, accesible únicamente por embarcaciones esporádicas, se ha convertido en una alternativa cada vez más buscada por viajeros que desean una experiencia más auténtica que la ofrecida por la vecina bahía de Ha Long. Y con razón. Mientras Ha Long ostenta fama y multitudes, Cat-Ba ofrece introspección y encanto. Da Lat. En el sur montañoso de Vietnam, oculto entre las suaves cumbres de las tierras altas centrales, se encuentra un refugio que parece salido de un cuento europeo. Da Lat, la ciudad de la eterna primavera, de la niebla matinal, de los pinos y las flores, invita al visitante a un viaje donde lo exótico y lo familiar se entrelazan en sorprendente armonía. Erigida a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, Da Lat escapa del clima tropical del resto del país. Aquí el aire es fresco, la brisa lleva el perfume de los jardines y las temperaturas templadas recuerdan los suaves veranos de Europa. Fue precisamente esta característica la que a principios del siglo XX atrajo a los colonizadores franceses, quienes vieron en la región el lugar ideal para fundar una estación de descanso. Y así nació Da Lat, con chalets de madera, villas de inspiración alpina, calles sinuosas bordeadas por hortensias y cafés que evocan la nostalgia de la Belle Époque. Con el paso del tiempo, la ciudad desarrolló una identidad única, una mezcla de estética francesa y alma vietnamita. Hoy, Da Lat es conocida como la ciudad del amor, de la juventud y de los eternos recién casados. Las parejas posan entre lavandas, jardines floridos y puentes colgantes sobre valles cubiertos de niebla. Es un lugar que despierta sentimientos, que invita a la contemplación y al romanticismo. Pero Da Lat no es solo escenario, también es esencia. Sus bosques de pinos, los campos de fresas, las granjas de flores y de café forman un ecosistema económico y ambiental vibrante. La agricultura de clima templado ha convertido a la ciudad en un polo de producción de frutas, hortalizas y flores ornamentales, exportadas a todo el país y más allá. El lago Xuan Huong, en el centro de la ciudad, es el corazón urbano de Da Lat. Sus aguas tranquilas reflejan los edificios coloniales y las colinas lejanas. Alrededor del lago, familias, parejas y viajeros caminan, montan en bicicleta o simplemente observan el paso del tiempo. Allí, el tiempo no corre, fluye. Ciudad de Ho Chi Minh. Una metrópolis de contrastes y convergencias, donde las tradiciones ancestrales caminan junto a rascacielos brillantes y el pasado resuena en los callejones mientras el futuro ruge en los motores de las motocicletas. Con más de 9 millones de habitantes, Ho Chi Minh es la ciudad más poblada de Vietnam y su capital económica, un epicentro de comercio, innovación, arte y resistencia. Quien pisa sus calles siente de inmediato la intensidad, en el sonido, en los aromas, en la multitud que se mueve como un organismo colectivo, coordinado y caótico. Originalmente una aldea pesquera llamada Prey No Cor, la ciudad fue moldeada por siglos de intercambio cultural. Bajo dominio francés, se convirtió en Saigón, joya colonial de la Indochina.
Tras la guerra, renació como ciudad Ho Chi Minh, en homenaje al líder revolucionario que marcó la historia del país. Esa dualidad sigue siendo visible en cada esquina. En el Distrito 1, el encanto europeo resiste en edificios como la Basílica de Notre Dame, construida con ladrillos importados de Francia, y la Oficina Central de Correos, una obra maestra diseñada por Gustave Eiffel. La arquitectura dialoga con los cafés Art Deco, los bulevares arbolados y los mercados vibrantes. Un poco más allá, el mercado Ben Thanh se revela como el corazón popular de la ciudad. Un caleidoscopio de colores, sabores y voces, frutas tropicales, sedas, especias, recuerdos. Cada puesto es una historia, cada vendedor un narrador de tiempos antiguos y nuevas ambiciones. Pero Ho Chi Minh va más allá de la estética. Es memoria viva. En el Museo de los Recuerdos de la Guerra, el dolor de la resistencia contra los conflictos coloniales y la guerra de Vietnam se materializa en imágenes, artefactos y testimonios. Un lugar de profundo silencio, donde el visitante se enfrenta a las cicatrices de la historia. Y aún más en lo profundo, en las afueras de la ciudad, reposan los túneles de Cu Chi, una compleja red subterránea excavada por los Vietcong, con más de 200 kilómetros de extensión, utilizada para desplazamiento, almacenamiento y defensa durante la guerra. Entrar allí es sumergirse en la ingeniosidad, la resiliencia y el coraje de un pueblo. Pero no te equivoques, Ciudad Ho Chi Minh no vive solo del pasado, también es sinónimo de innovación. En los últimos años, empresas emergentes tecnológicas, galerías de arte contemporáneo, universidades y centros de diseño han transformado la ciudad en un polo creativo del sudeste asiático. Da Nang. El sonido de las olas rompe suavemente en la costa de Mai Ke Beach, una playa que fue refugio para soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam y que ahora se ha convertido en símbolo de renacimiento. Desde su fina y blanca arena, los ojos se dirigen al horizonte, donde los pescadores navegan en cestas redondas, manteniendo viva una tradición ancestral. Es en ese contraste, entre lo moderno y lo antiguo, donde Da Nang revela su alma. La ciudad es un mosaico de contrastes. Rascacielos de cristal comparten espacio con templos budistas escondidos entre colinas. El caótico tráfico de scooters desafía toda lógica occidental, pero existe una armonía coreografiada en ese movimiento constante. Al caminar por sus calles, se percibe el aroma del café filtrado lentamente y el vapor de los humeantes caldos de pho. Todo es estímulo, todo es presencia. Pero para comprender Da Nang, es necesario sumergirse en su historia. Antigua ciudad portuaria del reino de Champa, fue testigo de siglos de intercambios culturales, invasiones y resistencia. Aquí llegaron los franceses en 1858, marcando el inicio de la colonización, y también aquí desembarcaron los estadounidenses, encendiendo la mecha de décadas de guerra. Cada piedra, cada ruina, lleva las marcas del tiempo. En las montañas de mármol, donde 5 colinas representan los 5 elementos, se excavaron templos directamente en la roca. Monjes budistas recorren esos pasillos silenciosos mientras los turistas susurran con reverencia. Lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan, y en la cima, una vista hipnótica, la ciudad por un lado, el mar por el otro, como si Da Nang fuese el punto de equilibrio entre dos mundos. El puente del dragón, que cruza el río Han, no es solo una proeza arquitectónica, es un símbolo del renacimiento de la ciudad. Por la noche escupe fuego y agua en un espectáculo que mezcla leyenda y tecnología. El dragón, criatura mitológica vietnamita, representa poder, suerte y protección. Y al rugir frente a la multitud,
Parece decir, Da Nang está viva y mira hacia adelante. Templo Mai Son. Escondido entre valles cubiertos por la selva tropical del centro de Vietnam, reposa uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos y sagrados del sudeste asiático, el Templo de Mai Son. Un lugar donde el tiempo parece dudar, donde cada piedra cuenta una historia olvidada y donde la naturaleza y la arquitectura bailan en armonía ancestral. Fue aquí, entre los siglos IV y XIII, donde el reino de Champa erigió su centro espiritual, consagrando este lugar como morada de los dioses hindúes, especialmente Shiva, bajo la forma de Vajrasvara. Cada torre, cada santuario, cada inscripción lleva el alma de un pueblo que hoy sobrevive únicamente en vestigios. Rodeado por montañas y envuelto en nieblas matinales, el complejo de Mai Son era más que un centro religioso. Era un símbolo de poder, devoción y conexión cósmica. Los reyes de Champa venían aquí para recibir bendiciones, para erigir templos en honor a sus antepasados y para afirmar su vínculo directo con lo divino. Este lugar era el corazón palpitante de un imperio. La arquitectura de Mai Son sigue intrigando a los estudiosos hasta hoy. Sin el uso de mortero visible, los ladrillos rojos de las torres encajan con precisión milimétrica, resistiendo al paso del tiempo, a la guerra y al clima húmedo de la región. ¿Cómo se construyeron estas estructuras con tal perfección? ¿Cómo dominaba una civilización antigua técnicas que aún no comprendemos del todo? Esculturas detalladas adornan los muros, apsaras danzantes, dioses en postura de meditación, criaturas mitológicas con expresiones feroces. Narran mitos del hinduismo, batallas épicas y rituales sagrados. Los detalles perduran, aunque el tiempo haya borrado nombres e intenciones. El silencio de las piedras guarda ecos de mantras que ya no se escuchan, pero la historia de Mai Son también está marcada por la destrucción. Durante la Guerra de Vietnam, los bombardeos estadounidenses golpearon duramente el complejo. Aún se pueden ver cráteres entre las torres, como cicatrices abiertas en el cuerpo del tiempo. Lo que era sagrado fue fragmentado. Y aún así, Mai Son resistió. Parte en ruinas, parte en pie, como un guerrero que se niega a desaparecer. Ha Giang Loop. Aquí, las curvas sinuosas no solo moldean el paisaje, sino que ponen a prueba el espíritu. Cada kilómetro recorrido entre acantilados y valles es una conquista silenciosa. Ha Giang no es para los apresurados, es para quienes desean sentir el viento en el rostro, el vértigo de las alturas, el latido de una tierra donde la modernidad aún duda en llegar. El punto de partida es la ciudad de Ha Giang, tranquila y rodeada de colinas. Pero en cuanto el motor ruge y la carretera se extiende frente a ti, el mundo conocido desaparece. El paisaje se transforma en una sinfonía de laderas cubiertas de arrozales, aldeas ocultas entre nubes y acantilados que se precipitan vertiginosamente hasta ríos de jade. La primera gran parada es Quang Va, hogar de los pechos de las hadas, dos colinas de formas simétricas que, según la leyenda, son el regalo de una diosa enamorada a un campesino mortal. Leyendas como esta no son una excepción en el Ha Giang Loop. Están por todas partes, contadas en susurros, preservadas en canciones, grabadas en las piedras. Un poco más adelante, el paso de montaña de Ma Pi Leng desafía la razón. La carretera, esculpida en la roca, bordea el abismo del río Noque, un estrecho hilo de asfalto suspendido sobre el vacío. Allí, en lo alto, el mundo se pliega en silencio. Es imposible no detenerse, respirar hondo,
y admirar. Porque en ese punto, Vietnam se revela en su forma más pura y vertiginosa. Pero el Ha Giang Loop no es solo paisaje, también es encuentro con los pueblos que habitan estas montañas desde hace siglos: Hmong, Thai, Dao Rojo, entre otros. Grupos étnicos que preservan lenguas, ropas, rituales y modos de vida únicos. Cada aldea es un universo, cada rostro una historia, cada mercado una explosión de colores, sabores y gestos ancestrales. En las ferias semanales, mujeres vestidas con trajes bordados ofrecen tejidos, frutas, búfalos y amuletos. Hombres beben ruou, el vino de arroz, y negocian precios con miradas serias. Niños corren entre los turistas, curiosos pero tímidos. Todo allí es genuino, no para agradar al visitante, sino porque siempre ha sido así. Mui Ne y sus dunas. Un pueblo que antaño fue solo una tranquila comunidad de pescadores y que hoy revela uno de los rostros más inesperados del país. Dunas de arena que danzan con el viento. Mui Ne es donde los extremos se encuentran. Es donde el calor del desierto besa la brisa del mar. Es donde el sol se pone en un espectáculo silencioso, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Pero más allá de eso, Mui Ne es una invitación a la contemplación y al asombro. Un lugar donde la naturaleza decidió jugar a ser paisajista. Al amanecer, los primeros rayos de luz iluminan las dunas blancas. Extensas, casi infinitas, se extienden como un mar sólido, ondulado, moldeado por el viento nocturno. Es en ese momento, cuando aún impera el silencio, que el desierto vietnamita revela su alma. Cada grano de arena refleja un nuevo matiz. Cada paso se hunde en la suavidad del tiempo. Turistas y locales ascienden a las dunas en jeeps, cuatriciclos o incluso a pie. Hay risas, hay adrenalina, hay deslizamientos controlados en tablas improvisadas. Pero basta con alejarse un poco, dejar atrás al grupo, y el desierto vuelve a ser silencio. Un silencio que resuena, que habla. Y cuando el sol ya se alza alto, es hora de descubrir las dunas rojas. Más pequeñas, pero igualmente impresionantes, estas dunas cambian de color a medida que avanza el día. Del rojo óxido al dorado intenso, son el escenario de los juegos de los niños del lugar, que alquilan tablas de plástico a quienes deseen deslizarse por las laderas. Una diversión simple, pero inolvidable. Mui Ne, sin embargo, no es solo arena. Al lado de las dunas, el pueblo palpita con la vida cotidiana de una gente acostumbrada a vivir entre extremos. Redes de pesca se secan al sol. Hombres reparan barcos. Mujeres venden mariscos frescos en mercados improvisados. La vida aquí es dura pero resiliente y siempre en movimiento. Nam Quang. Poco conocidas incluso por los propios vietnamitas, estas dunas forman un paisaje de belleza hipnótica, donde el tiempo parece susurrar en lugar de correr. Aquí, la arena se mueve con el viento, dibujando formas efímeras que se deshacen con la misma suavidad con la que aparecen. Nam Quang se encuentra en la provincia de Ninh Thuan, a pocos kilómetros de la ciudad de Phan Rang. A primera vista, parece improbable que un desierto pueda existir en medio de la costa tropical, pero allí, entre las colinas costeras y el azul del mar del sur de China, se alza esta vasta extensión dorada, como un oasis de silencio. Al amanecer, las dunas cobran vida. La luz dorada del sol naciente proyecta largas sombras sobre la arena, creando texturas que recuerdan la superficie lunar.
Los primeros en pisar allí son los pastores de la etnia Cham, conduciendo sus rebaños de ovejas entre las dunas. Caminan con la serenidad de quienes pertenecen al paisaje, como figuras salidas de un antiguo manuscrito oriental. La presencia del pueblo Cham es parte esencial del alma de Nam Quang. Herederos de una civilización milenaria que dominó el sur de Vietnam durante siglos, los Cham mantienen viva una cultura vibrante y única. Sus trajes coloridos contrastan con los tonos ocres de la arena. Sus historias se transmiten oralmente, en cantos y celebraciones que resuenan en las aldeas cercanas. Las mujeres Cham, con sus vestidos largos y velos ondeantes, son vistas a menudo recolectando hojas, guiando a los animales o simplemente caminando entre las dunas. Sus pasos dejan huellas ligeras que pronto desaparecen, como si supieran que allí nada debe permanecer. Nam Quang enseña el desapego, el instante, el ahora. A pesar de su arrebatadora belleza, Nam Quang no es un punto turístico convencional. No hay colas ni infraestructuras modernas, solo el viento, la arena y una quietud profunda. Eso hace que la experiencia sea aún más auténtica, un lujo raro en tiempos de sobreexposición.